Creo. Hola. Hola. Bueno, sí. Dice, nos inquietó. No, bueno, acá los compañeros también necesitan el teléfono, así que todo se alarga. Muy bien, muy bien. Bueno, no, valió la pena la espera. Tenemos acá, porque recibí la queja, me llegó a través del correo paralelo, la queja que faltaba peso de este lado, así que invitamos a una figura como Edgardo Moca, no sé si lo conocés. Lo tenés de algún lado. Es un... ¿Qué tal, Amado? Peso no faltaba, che. No era literal lo de peso que faltara. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás, Edgardo? Qué alegría. Muy emocionado y muy alegre de hablar con vos, pero tampoco quiero dedicarme a hacer cosas sentimentales, quiero hacer una conversa. Está muy bien, lo que ustedes digan. Sí. Y bueno, yo quiero saber cómo la ves, porque siempre que nos encontramos, nos encontramos con un amigo, sobre todo si es un amigo que es un observador inteligente y no solo un observador, sino un participante de la lucha política, la primera pregunta que yo hago es ¿cómo estás viendo esta semana última? Bueno, primero la estoy viendo de atrás de un muro, ¿no? Entonces es bastante parcializado seguramente la visión que yo puedo dar, pero indefectiblemente estamos asistiendo a un tiempo muy difícil de la Argentina. Quizá hoy el tema que se puso de moda es la discusión del presupuesto, pero pareciera que todos los temas van escondiendo otros, ¿no? Porque la carrera de los precios creo que lo que más está erosionando la vida de los argentinos y los argentinos, y esta volatilidad del dólar como nuevo elemento, ¿no? Que se ponen contentos porque lo bajan, pero en cada bajada y subida, que parecen pequeñas pero son grandes, porque es un peso y medio, provoca un nuevo salto en los precios, sobre todo de los bienes de consumo popular, los bienes de la canasta básica, que van muy por encima de lo que mide la inflación. Entonces, ahí hay un efecto de sustitución, donde las familias pueden comprar cada vez menos de los bienes que tienen una demanda elástica, uno podría decir indumentaria, salidas de esparcimiento, y cada vez los gastos se concentran más en los bienes de demanda inelástica, como son alimentos, transporte, tarifas, y entonces la inflación o el impacto de precios en las familias es muy superior a lo que está midiendo la inflación, que ya de por sí es muy alto, ¿no? Porque 4%, 6% sí, son números muy altos, sobre todo para un gobierno que dijo que la inflación no era un problema con ellos. Entonces uno podía esperar que había algunos problemas a costa de resolver la inflación. Sí. Bueno, no era un problema con ellos en la oposición, quiso decir. Sí, bueno, como los presupuestos, ¿no? ¿Se acuerdan las cosas que decían de los presupuestos que presentábamos nosotros en todos y cada uno de los años con distintos ministros de Economía? Nos pegaban como en bolsa, y la verdad que el presupuesto que han presentado este año es un verdadero desatino. Sus objetivos son malos, pero las premisas de las que parte son peores. Es un presupuesto que no tiene ninguna razonabilidad técnica, y yo creo que en definitiva mandan esta ley de presupuesto porque no tienen ni el coraje ni la capacidad política para mandar una ley de déficit cero como hizo Caballo durante el gobierno de la Rúa, ¿no? Claro, no tienen el coraje para decirlo, lo esconden, escatiman la información y mandan una ley de presupuesto que pretende ser una ley de déficit cero. ¿Suben los costos para las personas ubicadas en ese lugar misterioso que es la racionalidad, la gobernabilidad, la institucionalidad, ¿no? Es una gran incógnita cómo van a ser en el caso de que decidan auspiciar este avance sobre los derechos populares que significa ese documento, ¿no? Sí, mirá, Edgardo, yo creo que la gobernabilidad más fácil es gobernar bien. Claro. Si no hubiera problemas con los precios, si no hubiera problemas con los puestos de trabajo, si no hubiera problemas con los salarios, si no hubiera problemas con las jubilaciones, habría gobernabilidad, porque el pueblo estaría acompañando al gobierno y no habría incertidumbres. Este gobierno es un gran desordenador y un gran creador de incertidumbres. Y este presupuesto marca las claras que va a seguir por este camino en el último año que les queda, porque Macri sigue diciendo que el futuro es brillante, quizá esté pensando en el futuro cuando haya otro presidente, porque claro, este gobierno ya está por terminar. Otro modelo, con otro modelo. Exactamente. Sí. En ese caso podría ser cierto. Ahora, ¿qué cálculo haces
porque por más que vos estás viendo eso desde un encierro, como dijiste al principio, escuchándote, a uno le gustaría, a mí me gustaría escuchar en gente que a veces me la cruzo y converso, la claridad y la garra que vos tenés para mirar esto. ¿Qué pensás que puede ocurrir con ese sector que decide finalmente si se aprueba o no el presupuesto, ¿no? ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta en el momento de tomar una decisión? Y me parece que el presupuesto es en algún sentido el programa de gobierno. Y ahí están las partidas que se van a disminuir, las partidas que se van a incrementar, cómo se distribuye el gasto entre la nación y las provincias, cómo se redistribuyen las cargas sobre la población. Por ejemplo, este presupuesto vuelve a poner sobre la mesa el tema de otra mentira del gobierno, que no redujo el impuesto a las ganancias, sino que lo ha seguido incrementando y no ha cambiado los montos sobre los que se calcula. Entonces, esto va a pegar muy fuerte en los ingresos de aquellos que tienen empleos formales, medios y altos, ¿no? Claro. Entonces ahí tenés un tema concreto. Pero yo creo que en concreto para el déficit cero en Argentina no va a haber ningún tipo de obra pública y va a haber mucha presión para que siga empeorando el sistema jubilatorio. Vemos que vuelven a insistir con quitar las cuestiones que son compensatorias a través de asignaciones familiares, por ejemplo, de vida en la Patagonia o en otros sectores de nuestro país, o la cuestión de que ese mecanismo con el que intentan suplantar la moratoria jubilatoria, que es la asignación por edad avanzada, como dijimos desde el momento que lo pusieron en marcha a través de aquella reforma, ¿se acuerdan que fue votada en el Congreso? Sí. Que es un derecho muy precarizado respecto a lo que es una jubilación, porque ya están planteando que va a bajar el monto de ese derecho, o sea, cada vez los jubilados que ingresen al sistema van a cobrar menos. Y también es una política de género, porque mayoritariamente acceden a ese derecho las mujeres. Claro. Entonces las mujeres van a entrar con muchas desventajas respecto a los varones. Esta es una cosa que no hay que perder de vista, ¿no? Antes tenían el mismo derecho en la tercera edad, bueno, hoy a través de la asignación por edad avanzada va a ser discriminatorio en contra de las mujeres, que son las que mayoritariamente acceden a este tipo de mecanismo de ingresos en la tercera edad. Una pregunta, Amado. ¿Qué pasa si no aprueban el presupuesto? Porque uno de los aprietes que hay es esto de, pareciera que la Argentina sin un presupuesto aprobado sería el caos, se nos incendia. ¿Tenemos experiencias en presupuesto? Bueno, sería bueno recordar que a nosotros en el 2010 la oposición no nos aprobó el presupuesto. La oposición en aquel momento era kirchnerista, imagino. No, la oposición, el kirchnerismo era gobierno y pudo... ¿Y no nos aprobaron el presupuesto? La oposición no permitió que se aprobara el presupuesto y nosotros, digamos, usamos los mecanismos que están en las leyes, ¿no? Que es reconducir el presupuesto del año anterior. Pero en ese momento no se planteaba que era un problema, que era un problema institucional, que era un problema contra un ataque a la gobernabilidad, sino muy por el contrario, los sectores dominantes estaban contentos que al gobierno no le aprobaban el presupuesto. Fíjate, siempre la doble vara, ¿no? Claro. Ahora que es un muy mal presupuesto, muy contrario a las necesidades de la Argentina y de las argentinas y los argentinos, pareciera que fuera un problema no votar el presupuesto. Y votar un mal presupuesto es malo para el conjunto de los argentinos. Lo que sería bueno es abrir la discusión, ver qué se puede modificar. Es una ley muy importante para todo el año que viene, que se abrió una discusión democrática, que las universidades pudieran opinar qué está pasando con los recursos para las universidades, que es un gasto bien federal, que se pudiera discutir qué es lo que pasa con ciencia y tecnología, qué es lo que pasa con la educación, qué es lo que pasa con el sistema jubilatorio, qué es lo que pasa con las obras públicas y también qué es lo que pasa con el pago de deuda, ¿no? Porque yo creo que la gran trampa está ahí, reducir el déficit fiscal primario para incrementar impresionantemente el déficit financiero, es decir, el esfuerzo que hacen todos los argentinos y argentinas para pagar la deuda que contrajo este gobierno. Ahí hay un tema para discutir sin ningún lugar a duda.
Hoy escuché, Amado, que en la distribución de gastos presupuestos para el año próximo, tomando los ministerios, si se pudiera hablar de un ministerio de deuda, sería después de Salud y Desarrollo Social el ministerio con más asignaciones presupuestarias. Sí. Eso es una cosa tremenda, ¿no? Es un viraje respecto de lo que venía sucediendo en los años... Y mira, parte de la explicación de por qué creció la Argentina y por qué le fue mejor en la vida a las argentinas y argentinos durante los gobiernos kirchneristas tiene que ver con una ecuación. Hasta Néstor se utilizaba alrededor del 6%, 5,5% del PBI para pagar deuda y algo menos del 2% del PBI para el sistema educativo. Por ley, el kirchnerismo llevó el sistema educativo al 6% del PBI y por acción, por negociar la deuda, por conseguir quitas, los pagos de la deuda bajaron por debajo del 2%. Entonces, hoy se está revirtiendo nuevamente esta ecuación. El esfuerzo de los argentinos, el trabajo de los argentinos, el esfuerzo de los que menos tienen, que no les alcanza más que para pagar tarifas y alimentos, va para pagar deuda externa y va para pagarle a los grandes centros financieros, a los grandes inversores financieros, que trajo de vuelta este gobierno. El endeudamiento no fue una casualidad. No fue magia, no fue Copperfield, como le gusta decir al presidente. Ni una fatalidad, no es un tsunami. No fue una fatalidad, fue una política que decidió el gobierno y llevó adelante el gobierno. Bueno, parte de esa política es que hay que empezar a usar lo que usaban los argentinos para comer, para transportarse, para pagar el gas, para pagar la luz, hoy se lo sacan para pagar deuda externa. Sí, además ya hoy mencionamos que Willy Cohen, no Willy Cohen, todo el mundo, están hablando de déficit primario, como que han invisibilizado el déficit global para centrarse solamente en la comunicación del déficit primario. De algún modo es como quieren que los midamos por el éxito que tienen en reducir derechos ciudadanos y no el éxito que tienen en el déficit que se les va a disparar por la deuda. Pero mira, antes de entrar en este tema que proponés, el presidente ya dijo cómo había que medirlo. El presidente dijo, si yo no puedo bajar la inflación, soy un fracaso, soy un fracasado. Claro. Sí. Bueno, ya está, no hace más que... Él puso la vara y él dijo cómo había que medirlo. Sí. Y también con el tema de la pobreza. Sí. Entonces, el gobierno fracasó en términos de lo que propuso el presidente. Son los 3 peores años de inflación de décadas, sacando el momento de la salida de la convertibilidad, ¿no? Sí. Desde fines de los 80 que no había estos niveles de inflación. Así que el fracaso... Bueno, ahora Duhovne pide que lo midamos contra Venezuela. Hay gente que creyó que se habían presentado a elecciones en Caracas. Sí, bueno, pero el presidente fue muy claro en esto. Así que yo me quedo con lo del presidente. Si yo no puedo bajar la inflación, fracasé. Bueno, van 3 años, fracasó. Claro. Y el año que viene va a ser otro año de alta inflación, porque el presupuesto mismo está diciendo que va a ser más del 20% entre sus... Entonces, fíjate, entre los 4 años del macrismo... vas a tener una inflación desbocada los 4 años, ¿no? En un periodo de gobierno de 4 años, la inflación desbocada los 4 años, medida por los números de ellos, acá no hay nada que discutir. Con los números de ellos, Amado, también sabemos que el cálculo que hay es que a fin de 2019 Argentina va a tener un PBI igual o levemente más chico que lo que tenía en el 2015. Sí, estos 4 años han sido perdidos. Es peor que perdidos, ¿no? Han sido retrocesos desde el punto de vista de los ingresos populares, desde el punto de vista de la calidad de vida, pero también desde el punto de vista de la competitividad de las empresas argentinas y de la posibilidad de Argentina de estar en el mundo. Macri sacó a la Argentina del mundo definitivamente durante estos 4 años, ¿no? Uno se acuerda la pantomima de ir a Davos, la pantomima del Davosito, porque después nos vamos olvidando de las cosas. Sí. Y acá no hubo una sola inversión en la economía real, entonces o no entendían, o entendían y su preocupación era muy distinta a gobernar para el conjunto de los argentinos. Y nos vamos olvidando de estas pantomimas que vimos como actos grotescos del gobierno, que en realidad, si no fuera una tragedia, sería una comedia, ¿no? Sí. Pero bueno, la gravedad de la situación implica que la miremos, que tratemos de pasar este mensaje con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, porque lo que más queremos todos es que los argentinos vivan bien, vivan mejor, pero con estas políticas está claro que no
no va a ser así, sino que va a seguir empeorando. Así que este es el camino por el que vamos. Sí. Bueno, hoy es el Día del Jubilado. Tenemos muchos mensajes que te han mandado. Sos una figura, sos un protagonista en esa marcha. Pero, ¿cómo es el tema, digamos, cuando yo asocio mucho, escuchándote hablar del déficit, yo asocio mucho la locura por el déficit, inevitablemente para mí termina en la moratoria previsional, ¿no? Porque si vamos a hablar de grandes números, el sector más fácil de cepillar en para hacer una diferencia importante es el de los jubilados. O sea, en algún momento van a saltar sobre la moratoria jubilatoria, la moratoria previsional, sobre los 3 millones de jubilados que tenemos por moratoria. Yo no creo que sea algo que pueda llevarse adelante, destruir los derechos de 3 millones de personas. Derechos que han funcionado bien durante 12 años, ¿no? Y me parece que es algo que hace a la vida de todas las familias argentinas mantener y fortalecer el sistema jubilatorio, aún con un gobierno que va a contrapelo de esto, tratando siempre de desgastarlo un poco, de tratar de que los ingresos sean peores de los jubilados, el cambio de la ley de movilidad que habíamos diseñado y puesto en funcionamiento, y se escuchó esto del cambio del sistema jubilatorio porque nunca piensan que del otro lado hay personas y familias. Claro. Entonces esto que ustedes señalaban hace un rato, me parece que vos, Boño o Edgardo, del tema de qué quieren mostrar con lo del déficit. En realidad, hablando del déficit primario, lo que quieren esconder son dos cosas, ¿no? El empeoramiento de la calidad de vida de los argentinos y el descomunal déficit secundario que hay, es decir, el déficit financiero, por pagar deuda externa que hay. Entonces, te presentan como algo virtuoso cerrar la brecha del déficit primario, cuando en realidad yo pienso todo lo contrario. Pienso que si hay un esfuerzo que tiene que hacer el gobierno es volcar recursos en la vida de los argentinos. ¿Qué problema habría si hay un déficit primario controlado o sustentable, como había en nuestra época, para poder sostener universidades, sistema educativo, sistema jubilatorio, todas las cosas que hacen a la vida de las argentinas y argentinos? Ahora, qué distinto cuando ese déficit descomunal que va a tener este año el gobierno, quizá el más alto de la historia, es solamente para sacarle recursos de la mesa a las familias, a las mamás, a las papás, a los niños y a los abuelos, para dárselas a los grandes inversores extranjeros que vienen a llevarse esos fondos, porque en definitiva la economía no hay que darle mucha vuelta, es simplemente esto, ¿no? Es cómo se asignan los recursos. Entonces esos recursos se les sacan del plato de comida a los argentinos para ponérselos en los bolsillos de los grandes inversores internacionales. Es nada más que esto lo que está pasando hace 3 años y se va a repetir el año que viene. Entonces, si la gran noticia es que va a haber equilibrio fiscal primario y déficit fiscal financiero, yo creo que es una pésima noticia para la vida de las familias argentinas. Es una pésima noticia. Claro, incluso para sus ideas es una pésima noticia, porque si todo este sacrificio en su juego, en su paradigma, debería llevar a un déficit total cero. O sea, déficit cero incluye al pago de intereses de deuda. Entonces, sí, tal cual, pero uno cuando ve los países que salieron de problemas, la historia económica, lo hicieron con déficit primario. Claro. Podemos hablar de cientos de ejemplos. Sí, sí. La política económica tiene que ser contracíclica, es decir, en el momento que vos tenés dificultades de ingresos, que tenés el mercado interno destruido, el rol del Estado es volcar recursos al mercado interno para poder llevar adelante esa situación y salir del pozo. Claro. Ahora este gobierno cada vez hace el pozo un poco más hondo y mete a la población argentina un poco más profundo en ese pozo, ¿no? Claro. Y hay una cuestión grave, que es que los argentinos nos estamos quedando sin futuro con este rumbo, ¿no? Es decir, hay una especie de sensación colectiva de que esto termina en una experiencia más de las que ya hemos vivido bastantes veces en la historia y algunas bastante cercanas, ¿no? ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, los economistas, incluso ortodoxos, hablan de que esto tiene que ir a algún sistema de refinanciamiento porque va
a la imposibilidad de pagar la deuda al ritmo que han tomado y en los volúmenes que la han tomado. Me parece que hay un consenso en todos los economistas, desde los ortodoxos a los heterodoxos, así que lamentablemente eso va erosionando las instituciones de nuestra patria y más tarde, más pronto, llegará a una situación de altísima complejidad, porque lamentablemente, así como cuando decían que la inflación este año iba a ser bajita, ¿te acordás en diciembre, que después la llevaron al 15? 10, 15. Nosotros ya en ese momento decíamos que no iba a estar por debajo del 30, y después de febrero decíamos que iba a estar por encima del 35. Y ahora ya de la misma manera, yo te digo que los dos últimos meses de este año, el problema fiscal en provincias, municipios va a ser muy severo, y hoy lo están ocultando, es una discusión que no está arriba de la mesa, pero va a haber problemas fiscales severos en la Argentina sobre fin de año que van a recaer sobre la población, en definitiva caen sobre las familias argentinas. Sí. ¿Cómo ves el tema de, porque hablaste del default y efectivamente Stiglitz también lo mencionó, pero la Argentina vamos a tener una deuda con el Fondo Monetario mucho más grande de la que nunca tuvimos, que es una deuda que en el mundo en general no es una deuda que se defaultea, no es una deuda que se renegocia, es uno de los tantos dilemas que va a tener el próximo gobierno, ¿no? Sí, es una carga adicional sobre el gobierno que viene, muy pesada. Mirá, hay una estrategia que se va usando en los países que se ponen en situación de debilidad, como hizo el gobierno de Macri en la Argentina, porque todo esto empezó cuando decidieron pagarle a los buitres sin discutir ni un centavo ni ninguna condición, es decir, sí, se pusieron del lado de los buitres y ahí empezó este camino. Da para hablar un día entero, pero no es casualidad lo que pasa, es el fruto de las políticas que ha llevado este gobierno adelante durante todos estos años. Pero hay una estrategia que se ha seguido internacionalmente, que los países que han tomado altos volúmenes de deuda con el sector privado han hecho un switch, es decir, han novado esa deuda tomándola con fondos multilaterales, organismos multilaterales, para que el sistema privado pueda salir indemne de la situación donde el país no va a salir indemne. Argentina no va a salir indemne de esto, ya estos 3 años no ha salido indemne porque las caídas en los niveles de vida y en las posibilidades de consumo de la población tienen que ver con esto. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen un seguro al sistema privado, endeudándose con organismos multilaterales, donde esos fondos se utilizan para pagar a los acreedores privados. Es como que tienen un seniority, se dice, es decir, un nivel superior, una prioridad de poder acceder a esos pagos. Bueno, en Argentina está sucediendo lo mismo, están saliendo a velocidades importantes los inversores especulativos y para eso se utiliza este paracaídas del fondo. Entonces, ¿qué efecto tiene esto a mediano plazo? Que un gobierno serio, un gobierno que respete a su país, un gobierno que respete la vida de su población, se sienta a discutir la deuda con quitas, con plazos y con menores tasas de interés. Dicho sea de paso, es algo que este gobierno está intentando cambiar en la ley de presupuesto, ¿no? Hasta ahora, para poder negociar una deuda, vos tenías que conseguir quita, plazo o menor tasa de interés, 2 de estas 3 condiciones. Bueno, el gobierno de Macri pretende hacerlo sacándose esta imposición que pone nuestro sistema normativo de encima, para poder hacer todo jorobando a la Argentina. Claro, más tasa de interés, plazos más cortos. Entonces, bueno, tenés otro nivel de compromiso en esa discusión, ¿no? A Grecia se lo hicieron de una forma tremenda. Sí, se lo hicieron, el Banco Central Europeo fue prestando para que se vayan las deudas privadas. Exactamente, inclusive el Fondo Monetario también. Sí. Amado, desde el punto de vista político, ¿cómo pensás esto que sigue? El problema de la construcción de una unidad, no solamente en términos electorales, pensando más en la construcción de una alternativa que gobierne y que retome un rumbo. ¿Sos optimista, sos pesimista? Yo soy muy optimista. Creo que hay un espacio que tiene un fuerte liderazgo, pero hay muchísimos espacios que tienen muchas cuestiones en común, que pretenden defender la industria argentina, los puestos de trabajo, el sistema jubilatorio, el lugar de Argentina en el mundo, no de rodillas, sino siendo un país con voz en el concierto de las naciones. Hay muchos espacios que pueden tener diferencias
pero sin duda yo creo que se pueden organizar alrededor de algunos puntos, no necesita ser un programa muy detallado, sino marcando el sentido del gobierno que necesita la Argentina a partir del 11 de diciembre del año que viene, y me parece que esta construcción, con sus idas, con sus vueltas, con sus fortalezas, con sus debilidades, se está dando adelante. Incluso creo que es muy importante lo que está haciendo el sector sindical en este sentido. Un país no puede existir sin esta organización sindical, porque vos fijate, estamos días que están reemplazando muchos puestos de trabajo y además se ha producido una gran disruptividad entre la productividad de los trabajadores y los salarios de los trabajadores, aún en los países más desarrollados, lo que se llama la gran divergencia. Esto viene de los últimos 25 años aproximadamente, donde los salarios crecen a tasas mucho más pequeñas de lo que crece la productividad de los trabajadores. Entonces se hace cada vez más difícil la vida de las sociedades, porque los fondos quedan atrapados en entidades que no los vuelcan en el país, no los vuelcan en su consumo como hacen los trabajadores. Entonces me parece muy importante lo que está pasando con el sector sindical y bueno, como todo proceso político, está justamente hecho para dirimir diferencias, dirimir distintos puntos de vista, dirimir ese concepto que está en tu libro, Edgardo, que es los antagonismos. Y me parece que la Argentina está en ese proceso y es muy bueno que haya un gobierno que haya hecho tanto daño en tan poco tiempo, porque marca más a las claras los antagonismos, ¿no? Así es, eso es. Y me parece que esto último que estás diciendo, Amado, es como decir que el movimiento sindical está anticipando y marcando el camino de otros sectores y sobre todo de la política como concentración y condensación de toda esta voluntad, ¿no? Si siguiéramos la ruta de esta creación de este frente sindical del movimiento nacional, si lo extendiéramos al país en su conjunto, estaríamos en la ruta correcta, ¿no? Yo creo que ese es el camino correcto, pero también creo que hay muchísimas políticas y políticos que lo están llevando adelante, Así de esos es. que uno les tiene gran simpatía y de algunos que uno no le tiene simpatía también, pero es importante reconocer que están trabajando en este camino, porque justamente de eso se trata. Esto no es ni para un club de amigos, ni para compañeros de un colegio, ni para amigotes, es para justamente es la discusión política y requiere comprender estas situaciones. Bien. Bueno, amigo Amado, no quiero tomarte mucho más tiempo, nosotros estamos siempre comprometidos con un límite, te lo estiramos, ya te lo estiramos la otra vez, te lo estiramos esta, porque sé que tenés compañeros que necesitan usar el teléfono ahí. Solo te queremos agradecer el espacio que nos regalás y esperamos tenerte el jueves que viene. Te llevo el libro dentro de poco, Amado, ¿eh? Ya me llega mañana, te aviso. Ah, me ganaron de mano. Hago la correspondiente autocrítica. No, por favor. Pero vas a tener uno con te lo va a firmar, te lo va a ir a firmar personalmente. Espectacular. Sí, no, y un gran abrazo a todas las personas que los escuchan Hay muchas personas que mandan mensajes y saludos, Amado. Te lo vamos a tratar de imprimir y hacértelo llegar de alguna u otra manera. Genial. Pero un gran abrazo, y son tiempos para estar muy tranquilo, con mucha fortaleza, con mucha alegría de participar del campo nacional y popular, del lugar que cada uno puede hacerlo. Así que yo les agradezco este lugar también. Muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, gracias. Fuerte abrazo, nos vemos pronto. Chao, un abrazo. Hasta el jueves.